Actualmente, el mundo del caballo está en auge, y prueba de ello son las numerosas yeguadas que salpican nuestra geografía. Caballos españoles, árabes, angloárabes y de otras muchas procedencias se pueden contemplar en las numerosas pruebas ecuestres que continuamente se celebran. Pero existen, además, otras muchas razas de caballos que, si bien no son tan conocidas porque su morfología les impide estar en primera línea de las competiciones deportivas, representan una parte muy importante de nuestra historia. Desde que el hombre empezó a domar caballos hace unos 4000 años, allá en las montañas de Persia, hasta nuestros días, mucho ha cambiado el concepto que de este animal se tiene. Y sobre todo, ha cambiado su uso. Hubo un tiempo en el que el hombre necesitó valerse de la ayuda de los animales de tiro para realizar sus trabajos. Caballos, burros y mulos fueron muy comunes en nuestros campos. Su fuerza y resistencia se empleaban para el transporte de personas y para desarrollar las más arduas tareas que les eran requeridas. Muchas de las grandes construcciones que aún hoy disfrutamos no se hubiesen podido realizar sin la ayuda de estos animales. Pero el motor de explosión hizo su aparición y en las ciudades y campos comenzaron a verse grandes y potentes máquinas que fueron relegando a las caballerías a un segundo plano, hasta hacerlas desaparecer casi completamente como animales de trabajo. Sin embargo, en algunos lugares todavía se siguen empleando, pero su imagen está más próxima a la de una postal turística que a la de la actividad laboral propiamente dicha. El origen de los caballos españoles es difícil de determinar, pues al ser este un país en el que hombres de distintas razas y culturas han dejado su impronta a lo largo de los siglos, es de suponer que en lo relativo al caballo, cada una aportara sus propios animales. En el Mediterráneo occidental se establecieron dos grupos de etnias caballares claramente opuestas. Una llegó por el norte con las culturas nórdicas, mientras que la otra lo hizo por el sur, con caballos descendientes del Przewalski, del que se cuenta que fue el antecesor de los caballos árabes, de mayor tamaño y más fuertes, quedando ambas poblaciones establecidas en la península ibérica. Es de suponer, pues, el inevitable mestizaje entre estos caballos y los ya existentes en Iberia, lo que motivó que se modificaran los patrones genéticos y morfológicos de nuestras razas. Así, los caballos nórdicos influyeron en las poblaciones de asturcones, potocas, losinos y en otras razas ya desaparecidas. Por otra parte, la población meridional tuvo su influjo en los caballos andaluces, mallorquines, menorquines y en la desaparecida raza catalana. Con el paso de los años, las distintas razas se han ido consolidando y cada una se ha establecido allí donde el hábitat le era más propicio. En el norte peninsular, los asturcones y potocas conviven en un clima frío, con abundantes días de lluvia. Es por ello que su pelaje es más largo y espeso que el de los caballos de las marismas del Guadalquivir, si bien estos tienen que soportar desde los terrenos más encharcados hasta la sequedad más absoluta. Muchas de nuestras razas han estado a punto de desaparecer, porque el caballo ha dejado de ser un instrumento útil de trabajo y a los campesinos no les era rentable conservarlos. Es el caso, entre otros, del caballo asturcón, cuya constitución, fortaleza y resistencia lo hacen perfectamente apto para cualquier tipo de tarea. El asturcón es uno de los caballos más antiguos y puros que existen. Sus primeros testimonios datan del año 80 antes de la era cristiana. Ya por entonces se valoraban su velocidad, valor en el combate, resistencia y suavidad en el andar. La llegada de los romanos a Asturias
le otorga el nombre al caballo que ellos habían descubierto. Cuenta el escritor Plinio: las tribus galaicas y astures del norte de Hispania crían una raza de caballos a la que ellos llaman en su idioma celdones. Esta raza pequeña, a la que nosotros, los romanos, llamamos asturcones, no trotan, sino que poseen un paso fácil, especial, que viene de mover las dos patas de cada lado alternativamente. Muchos siglos después, este caballo siguió siendo muy apreciado. Cuentan que en el siglo XV, un noble quiso comprar un determinado ejemplar, ofreciendo a cambio otros 100 caballos semejantes, los impuestos de 5 años y un nido de halcones durante 7 años. A pesar de todo, el caballo no fue vendido. El uso tradicional del caballo asturcón, aunque se llegó a utilizar para el tiro de pequeños carruajes en la época del París más glamuroso, ha sido el relacionado con la agricultura. Por su extremada rusticidad, está dotado de una fortaleza y resistencia poco comunes, que le permiten soportar las inclemencias meteorológicas, pudiendo sobrevivir en parajes agrestes y en épocas de penuria. Hasta no hace muchos años, las agrestes montañas asturianas solo podían ser atravesadas a lomos de caballerías, y los campesinos tenían sus casas adaptadas para tener estos animales. Pero la revolución industrial llegó como a casi todas partes, y en el campo y la industria las máquinas arrinconaron al caballo, que ya no era rentable mantener. Otro varapalo sufrido por esta raza fue la Guerra Civil Española, en la que fueron abatidos en masa para el aprovechamiento de su carne. Eso la llevó al borde de su extinción, contando a finales de los años 70 con tan solo 40 individuos refugiados en las montañas del Sueve. Esta montaña que tenemos a mis espaldas es el Monte Sueve, Cordillera del Sueve, y fue considerada como el último reducto de asturcones hasta finales de los años 70, de 1970. Quiere decirse que el asturcón estuvo distribuido por toda la región asturiana hasta principios del siglo XX. La guerra civil fue decisiva, de alguna manera, para el descenso de la población de asturcones. Posteriormente se fue recuperando un poquito, pero en los años 60, con la mecanización, el asturcón fue desapareciendo, su destino era prácticamente la carne. Se intentaron incluso cruzamientos con otras razas que potenciasen la actitud cárnica, pero dada el carácter del asturcón, sobre todo de los machos, su celo por la defensa de su territorio, no permitieron en la mayoría de los casos que se produjesen esos cruzamientos, pues expulsando de alguna forma el caballo extraño de su zona. En el año 76-77, un grupo de personas empezamos a preocuparnos por lo que quedaba de asturcón. Recogimos las últimas yeguas que quedaban supuestamente en pureza, la máxima pureza, y a partir de ahí se inicia la recuperación de la raza, creándose la Asociación Regional de Criadores de Asturcones, que se convierte posteriormente en ACPRA, que es la Asociación Nacional de Ponis de Raza Asturcón, y llegando a la actualidad a un censo de por encima de los 900 cabezas en pureza, registradas en el libro genealógico. La Asociación de Criadores de Ponis de Raza Asturcón se constituyó en el año 1981 por un reducido grupo de ganaderos y 20 ejemplares inscritos. Sin ningún ánimo de lucro, esta asociación busca únicamente la continuidad y pureza de la raza,
definiendo para ello los patrones morfológicos por los que han de regirse todos los criadores. En su aspecto general, los asturcones han de ser fuertes, fogosos y proporcionados dentro del tipo pony, al que pertenecen, ya que su altura ronda los 130 centímetros, y en ningún caso se admiten ejemplares que superen el 1,48 m a la cruz. En cuanto a la capa, solo se admite el color negro, sin otras manchas que la estrella blanca en la frente. Su clasificación como pony no esconde ningún sentido peyorativo, es, simplemente, consecuencia de su poca estatura. Por ello, es ideal para que los niños más jóvenes se inicien en el mundo del caballo, pues está demostrado que el niño aprende mejor montando en caballos adecuados a su talla y de sus mismas proporciones, lo que le facilita al máximo el disfrute en su manejo y cuidado. A ver si lo hacemos bien, los 5 minutos de aquí a televisión por lo menos, para salir bien delante. ¿Vale? Ahí sí nos vamos a ver un poquito las manos adelante, detrás, como derecho. Aunque solo se pase delante del todo bien, dejamos de hacerlo bien, ¿vale? Por aquí. Por su nobleza y buen temperamento, este pony se utiliza frecuentemente en tratamientos de hipoterapia, con personas disminuidas psíquicamente, consiguiéndose excelentes resultados. El asturcón tiene un aspecto general de caballo ágil, armonioso, además de fuerte y resistente. De paso rítmico y ligero, trote elástico y galope cómodo, ha manifestado claras aptitudes para el deporte en distintas disciplinas, llegando a superar obstáculos superiores al 1,10 m. También ha participado en carreras de hasta 600 metros y en pruebas de enganche. Otra raza de ponis que habita en el norte peninsular es el potoca o poni vasco, pochoc, como se le conoce en el idioma popular. Sus orígenes no se saben con precisión, si bien diversas teorías apuntan a un origen polifilético procedente del cruce de varias especies de caballos salvajes ya extintas, aunque parece clara su procedencia asiática. El potoca se encuentra distribuido por el norte de Álava, casi toda Vizcaya y Guipúzcoa, y en el norte de Navarra. Allí vive en estado semisalvaje, en condiciones que harían muy difícil la supervivencia de otros caballos. La naturaleza lo ha dotado de la capacidad de desarrollar una gruesa capa de pelo a modo de abrigo que le ayuda a soportar los inviernos rigurosos. Debido a su rusticidad, este pony de montaña tiene un vigor y resistencia poco común, logrando sobrevivir alimentándose de los pastos naturales e incluso ramoneando en los brezales, tan abundantes en estas latitudes. Solo necesita algún manantial cercano para saciar la sed. Como le ocurrió al asturcón, el potoca también ha sufrido el cruce con otras razas a fin de aumentar su rendimiento cárnico. Esto provocó el que deambulasen por el campo individuos que se alejaban de los patrones raciales del pony vasco. En cualquier manada se podían observar ejemplares negros, castaños, canelas, altos, bajos, con más o menos pelo y otras características que hicieron que el auténtico potoca se encontrase al borde de la extinción. Como consecuencia de este lamentable estado, en 1995, el gobierno vasco hace pública una orden por la que se establecen unos parámetros legales para la identificación de la raza, a fin de intentar su recuperación y mejora, asentando las bases legales del libro genealógico oficial de la raza potoca, una raza milenaria que no debería desaparecer. El origen del caballo es milenario realmente, es que este caballo hoy denominado pochoc, en realidad es el pony vasco navarro, ¿no? que ya está descrito por nuestros zootecnistas del año 35 y describe perfectamente las razas autóctonas mayores en este caso, como es nuestro pony vasco navarro, hoy actualmente pochoc, o la raza pirenaica, la raza vacuna pirenaica. Como vemos, es un caballo que tiene todas las características de animal rústico, que ha sabido adaptarse perfectamente a nuestra orografía, a nuestro entorno, y es el único que en esta zona precisamente encartada, como es Trucíos, pues se ha mantenido pues miles de años realmente.
Ha sido utilizado efectivamente en las minas, las labores del campo habituales, ¿verdad? Hoy en día, como en otras ocasiones, otros tipos de animales, pues ha surgido el tractor y se eliminó ese tipo de utilidades y demás, ¿no? Pero su objetivo fundamental, su objetivo económico, pensamos que debe de ser la vida ecuestre. Entonces, ahí es por donde es un poco el objetivo que se está marcando actualmente los ganaderos y es donde se quiere llegar. Estamos en las primeras etapas para iniciar ese tipo de actividades. Un caballo que, como verán, ni siquiera está ramaleado, es traído del monte reciente, del pasto marginal, donde incluso otros caballos de razas ya consolidadas no podían subsistir. Es un caballo rústico, pero muy potente, muy fuerte y efectivamente pues con una vitalidad y digamos una resistencia enorme, ¿no? Entonces es un caballo que tiene, creemos todos que tiene ese tipo de objetivo, se le puede buscar porque creemos que dada su resistencia y hemos hecho algunas pruebas en hípicos, puede servir perfectamente para la vida ecuestre, para el salto, ¿no? Entonces ahí es donde queremos llegar. Para fomentar entre los ganaderos la cría de caballos, se organizan en muchos pueblos diversas ferias y concentraciones en las que cada uno expone sus ejemplares para ser vendidos. Hasta allí se desplazan criadores y curiosos, interesados en admirar los mejores caballos de la zona. Al final de la jornada, los caballos comprados o vendidos son llevados de nuevo a los prados, tal y como se hacía hace siglos. En el otro extremo de la península encontramos al caballo de las marismas del Guadalquivir, localmente conocido como caballo marismeño o retuertero. Este caballo no constituye una raza en sí, es más bien una adaptación de los caballos de los lugareños a un territorio muy particular y característico. Tradicionalmente, estos caballos se han empleado como medio de locomoción y para el trasiego de ganado, muy abundante en la zona. La vaca que había en las marismas del Guadalquivir era descendiente de la monstrenca, que habitó la marisma antiguamente. Hay una teoría según la cual esta vaca procedía del primitivo uro, una raza prehistórica cuyos últimos ejemplares se extinguieron en Prusia en el siglo XVI. También la historia nos cuenta que los primeros toros de lidia españoles nacieron en las marismas de Doñana. La vaca mostrenca es en la marisma, más extensa que la actual y en la que abundaba el lobo. Una orden municipal de los tiempos medievales obligaba a los vecinos a correr a los lobos con caballos y lanzas. El caballo marismeño, forjado con el paso de los siglos, ha sabido adaptarse a un medio hostil, con cambios estacionales realmente bruscos, teniendo que permanecer largas jornadas en zonas inundadas en busca de alimento, o transitar por las secas arenas durante el verano tratando de encontrar un lugar en el que calmar la sed. Hoy día la presencia del caballo en estas marismas, como en tantos otros lugares, es más una cuestión meramente testimonial, pues solo lo emplean algunos guardas del Parque Nacional de Doñana,
más por puro romanticismo que por necesidad, ya que los vehículos todoterreno, más rápidos y adaptados a transitar por casi todos los lugares, le han robado sus competencias. Atravesar la marisma inundada en noches cerradas, cuando el jinete no cuenta con elementos de referencia, es una virtud que no todos los caballos poseen. Muchas han sido las jornadas en las que el marismeño ha podido regresar a su choza gracias a su caballo. Otros caballos de fuera, cuando se les intenta adaptar a la marisma, se descentran, se comportan de manera extraña y se desequilibran psíquicamente. Hoy día, los caballos que viven en las marismas pacen tranquilamente rodeados de la fauna que siempre ha existido en ese lugar. Llegado el mes de junio, se celebra en la marisma un hecho curioso que surge con la fuerza de lo genuino y ancestral. Es la saca de las yeguas. Una manifestación cultural que va más allá del mero trámite de recoger los caballos que deambulan libremente y que encuentra su parangón en Arrapa das Bestas, que acontece en tierras gallegas. Los ganaderos, que han pasado la noche en la marisma, se disponen con las primeras luces de la mañana a ensillar a sus caballos. Por delante, una larga jornada de calor y polvo hasta que se reúnan las manadas y sean conducidas a la localidad de Almonte, distante unos 15 kilómetros. Una cierva, atónita ante el enorme tropel de caballos y jinetes, emprende la huida llevándose tras de sí a su pequeño gabato. Poco a poco, los caballos son conducidos por los expertos jinetes que los van reuniendo en pequeños grupos que luego unirán a los demás formando una gran manada. Hacia el mediodía, la gran mayoría de los caballos se han recogido y se concentran en la extensa marisma, ya seca, próxima a la aldea del Rocío. Quienes hoy participan o simplemente contemplan este espectáculo tienen ante ellos todo un mundo de tradiciones, costumbres y leyendas, mínimamente transformadas, que arrancan más allá del siglo XV. Cuando un caballo intenta abandonar el improvisado redil, un jinete salta inmediatamente en su busca para hacerlo regresar. A veces, esa operación llega a ser más complicada de lo que pueda parecerle al no iniciado.
Con todos los caballos recogidos, la caravana pone rumbo al monte. Antes, obligado paso por el Rocío para dar gracias a la Virgen, la reina de las marismas, por la cosecha ganadera. Al atardecer, los caballos llegan a la localidad almonteña formando una pintoresca procesión y serán conducidos a los corrales que se han habilitado a las afueras del pueblo, donde pasarán la noche. Los días siguientes, curiosos y aficionados se concentran para contemplar el espectáculo que supone capturar a uno de estos caballos que desde siempre ha estado en libertad y que jamás ha sentido la dominación del hombre. Luego, los caballos vendidos son atusados de crines y cola y pasarán a formar parte de la cuadra de cualquier otro ganadero. El resto se devolverán de nuevo a la marisma, la tierra que los vio nacer. En las Islas Baleares, sobre todo en Mallorca y Menorca, ha habido una importante cría de caballos. Baste decir que en Mallorca, hasta finales de la primera mitad del siglo XX, exceptuando la ganadería porcina, la cría caballar era la mayor renta ganadera de la isla. Históricamente el caballo ha estado aquí muy protegido. Ya en 1249, el rey Jaime I prohíbe durante 3 años sacar yeguas de Mallorca, lo que también sucedió en 1439, en 1617 y un año más tarde. A lo largo de los siglos se intentó fomentar entre los vecinos la cría de caballos mallorquines, gravando con fuertes impuestos a aquellos que utilizaran mulas para usos de lujo y también a quienes utilizaran caballos castrados o yeguas que no fueran de vientre o de países extranjeros, exceptuando los dedicados a usos agrícolas. El objetivo fundamental de esta ansia por mantener una considerable cabaña equina, aparte de mantener la pureza de la raza mallorquina, no era otro que el de disponer de efectivos suficientes para responder al enemigo en caso de una invasión de la isla. Tan férreo llegó a ser este control que en 1388 se nombró una comisión compuesta por un caballero y 2 ciudadanos para que inspeccionasen las yeguas de Mallorca y marcasen a fuego las que no fuesen aptas para ser cubiertas por el caballo. Se ordenó a los bailes reales que cuando fuesen requeridos por los señores inspectores, se notificase a los propietarios de yeguas el lugar para hacerles el reconocimiento a los animales, bajo pena de 25 libras de multa. Igualmente, se insta a que no se den yeguas al asno si no están marcadas a fuego con las armas reales, bajo multa de 25 libras, y la confiscación de la yegua y la cría. En casi todas las fincas había manadas de yeguas más o menos numerosas, según sus características. Estos rudos caballos pasaban gran parte del año a la intemperie, alimentándose en los prados, marinas, carrizales. Pocas veces lo hacían con pastos de calidad. Pero llegaron también los vehículos a motor y al caballo mallorquín le ocurrió como a tantos otros. Pero aparte de la pérdida de utilidad, fue relevante para la raza mallorquina
el hecho de ser sustituida por otras razas extranjeras de diversas aptitudes. Se empezaron a importar caballos de origen francés y posteriormente caballos anglo-normandos, antecesores del tipo trotador. A mediados del siglo XX, muy pocas eran las manadas de yeguas que quedaban, y en los años 60 de ese mismo siglo solo quedaban 2 manadas y algunos ejemplares aislados. Los años posteriores fueron decisivos para la supervivencia de esta raza. En 1981 se creó el Patronato de Razas Autóctonas de Mallorca, cuya primera tarea fue controlar la población de caballos de raza mallorquina, y en 1989 estos caballos fueron reconocidos por la Jefatura de Cría Caballar del Ministerio de Defensa. Un total de 33 ejemplares, 24 yeguas y 9 sementales formaban todo el contingente de caballo mallorquín que quedaba. Este caballo, de cabeza alargada y descarnada, de orejas cortas y derechas y de capa negra, es de buen carácter, generalmente tranquilo y poco nervioso, por lo que es apto para iniciar a los jóvenes en el apasionante mundo del caballo. Su funcionalidad hoy día, al no ejercer como animal de trabajo ni tampoco ser un caballo de deporte en sentido riguroso, está más bien dirigida hacia el paseo y disfrute del campo, si bien, con una doma adecuada, es válido para casi todas las disciplinas ecuestres. Como animal de tiro que fue, el caballo mallorquín es perfectamente útil para el enganche de pequeños carruajes. El disfrutar de un largo paseo en coche tirado por uno de estos caballos y esta bella isla es un verdadero placer, amén de una tradición que no debería perderse. Menorca siempre se ha distinguido por ser una isla que producía excelente ganado. Plinio el Viejo recoge esta afirmación en sus narraciones del año 77 de nuestra era. La presencia de una raza propia de caballos en esta isla se debe al protagonismo que siempre ha tenido en las fiestas religiosas y caballerescas, heredado de la época en que la isla perteneció a la Corona de Aragón, allá por el año 1287. La máxima expresión de este espíritu caballeresco tuvo lugar en las celebraciones de las justas y torneos. Los campesinos siempre han tenido la convicción de que el caballo que había en esta isla era de una raza propia y se conocía como caballo Menorca. Conocían perfectamente cuáles eran sus caballos y cuáles eran cruzados, y todo sin más conocimiento que el propio de los orígenes del ganado que allí había. A lo largo de la historia, Menorca se ha visto bajo el influjo de distintas culturas como la islámica, con cerca de 300 años de presencia en la isla, lo que hace suponer que el caballo Menorca tenga sangre musulmana en sus venas. También aquí se dispusieron leyes para fomentar la cría caballar. En el año 1301, el rey Jaime II de Mallorca estableció las caballerías, con la obligación de disponer permanentemente de un caballo de guerra a punto para defender la isla si fuese necesario. Este caballo tenía que ser necesariamente ágil y fácil de llevar, para desenvolverse con soltura por una sierra quebrada y con pocos caminos. Otra cualidad imprescindible era la velocidad.
debía de ser rápido para salir velozmente al encuentro del enemigo y tras el combate, replegarse inmediatamente. Los poseedores de estos caballos gozaban de ciertas franquicias e inmunidades, pero a cambio no podían dedicar sus caballos a ningún trabajo agrícola. Periódicamente se pasaba revista a estos animales en torneos y justas, que estuvieron muy de moda en Europa desde los siglos XIV al XVII, en que decayeron. Sin embargo, en Menorca, la afición a los caballos hizo que se mantuviesen vivas estas tradiciones hasta nuestros días. Si hay algo que caracterice al caballo menorquín, o mejor dicho, Menorca, tal y como recoge el registro matrícula de caballos y yeguas de pura raza del Ministerio de Defensa en 1988, es la espectacular doma a que ha sido sometido. Monturas, bocados, filetes, se adornan de manera especial, quizás alejados del influjo exterior a causa de la insularidad. El movimiento más característico de los caballos domados a la menorquina es el bot, una elevación alta del tercio anterior, conservando la posición del cuello y la cabeza. Estos movimientos surgen de las fiestas populares, en las que los caballos, presionados por la multitud, tienen que desenvolverse con soltura. La doma menorquina proviene en parte de la fiesta y se ha mezclado con la doma clásica. Los movimientos han de ser rápidos, porque en su origen eran para quitarse a la gente de encima en medio de las fiestas. Tirando de un carruaje, los caballos menorquines se muestran igualmente ágiles. Muchos han sido los movimientos que han pasado de la calle a las pistas, de la fiesta al deporte, de la estampa a la realidad. Menorca tiene el privilegio de poseer un caballo único, una cultura hípica y una devoción por el caballo heredada de los árabes, un sello de identidad que jamás debería perderse. El caballo ibérico se mantiene en su forma actual semejante a sus antecesores, pasando por los romanos, la Edad Media y el Renacimiento. Según restos encontrados en la península, el caballo lusitano parece tener su origen en el Sorraya.
que posiblemente tuviera cruces entre los nativos caballos del oeste de Europa y los del norte de África. En cualquier caso, no deben ser muy diferentes a los del caballo español, con el que presenta bastante semejanza. Se trata sin duda alguna del caballo más importante en Portugal, en donde, si bien estuvo en completa decadencia, volvió a resurgir tal y como ha ocurrido con algunas de nuestras razas, siendo ahora el preferido como caballo de paseo y para el deporte. Pese a ser un caballo ibérico, en España son muy pocos los ganaderos que se han decantado por criar esta raza. Nosotros iniciamos la cría del caballo lusitano porque consideramos que es un caballo que tiene unas cualidades excepcionales para cualquier tipo de disciplina. En España, estaremos 5 o 6 criadores. No está, efectivamente muy potenciado, a pesar de que se le conoce perfectamente, en el mundo del rejoneo, principalmente. Sin embargo, es un caballo que tiene, posee unas cualidades, para cualquier tipo de doma, doma clásica, alta escuela, y también, efectivamente, está compitiendo en RAI. El caballo lusitano es un verdadero mito en Portugal. Ha sido la montura elegida por príncipes y reyes. Es el emblema del país en el arte ecuestre, apareciendo en todas las ferias y fiestas dedicadas al caballo. Su amplia funcionalidad le llevan a participar en casi todas las disciplinas: doma, tiro, salto. En la actualidad existen 4 corrientes de sangre diferentes. Veiga, que para muchos procede de un caballo español y un árabe, obteniéndose así el ancestro más puro que se haya conocido desde hace más de 2000 años. Un animal muy rápido, ligero y equilibrado. Andrade, proveniente del cruce entre yeguas españolas y caballos extranjeros. El resultado es un caballo más grande y lento en sus pasos que el procedente de sangre veiga, pero es muy bueno para doma. Otra línea de procedencia del lusitano es Coudelaria Nacional, cuyos ejemplares proceden del cruce de caballos de origen español, muchos de ellos nacidos en Andalucía. Son más rústicos, pesados y menos distinguidos. Son los más difundidos por todo Portugal, ya que se empleaba en labores agrícolas. Y por último, la más conocida y apreciada es el Alter Real. El nombre de este codiciado linaje le viene de la cría de ejemplares para la realeza iniciada por Joao V. Se importaron unas 300 yeguas y algunos sementales de Andalucía. Esta yeguada, propiedad de la Casa de Braganza, tenía como fin criar buenos caballos para el uso de la corte, y los resultados no se hicieron esperar. En 1770, la yeguada de Alter do Chão pasó a ser administrada directamente por la corona, traspasando la fama de sus caballos los límites nacionales. Las capas admitidas dentro del studbook de la raza van de la torda a la castaña en todos sus matices, bayo, oscuro o alazán. En el guadarnés de toda yeguada de lusitano suele haber variedad en cuanto a monturas y bocados,
ya que es este un caballo que se adapta con facilidad a cualquier tipo de monta, bien a la vaquera, a la española, a la inglesa y, por supuesto, a la portuguesa. En cuanto a las disciplinas ecuestres, el lusitano es un caballo muy funcional, fácil de manipular, muy ágil y equilibrado y de elegantes movimientos. Como dicen en Portugal, es un caballo que nace prácticamente enseñado. Pero como a todas las razas, le llegó la época del declive cuando se pusieron de moda los saltos de obstáculos y las carreras allá por el siglo XIX. Disciplinas estas para las que el lusitano no estaba preparado. Pese a todo, los portugueses no abandonaron y se emplearon a fondo en fomentar esta raza, participando en todos los festejos, espectáculos y corridas de toros. Gracias a ello, el caballo lusitano volvió a estar en la élite que nunca debió abandonar. A mí el caballo lusitano es el caballo que más me gusta para el tema este del toreo, porque es un caballo que es bastante flexible, expresivo, también valiente y tiene muchas condiciones, movilidad, y es un caballo además que se adapta a todos los requisitos que queremos, tenga un poquito de belleza también para el público y en fin, un caballo además en que cuando trabajamos con él es un caballo bastante fuerte, pero es un caballo que echándole horas encima y haciendo las cosas bien hechas saca grandes resultados de ello. Por su musculatura, temperamento y equilibrada cabeza, el lusitano es siempre un caballo espectacular que levanta admiración allí donde vaya. Esas cualidades le han hecho ser, desde siempre, un ejemplar muy buscado. Su fortaleza física le permite realizar cualquier tipo de ejercicio que se le solicite. Un pura sangre que sabe hacer casi de todo.